Gracias, Cristian. Aquí estamos para comenzar a charlar de una iniciativa que tiene que ver con una movilización que encierra un mensaje en el que todos tenemos que estar comprometidos, no ni una menos, esta movilización contra la violencia machista, violencia de género, violencia de hombres hacia las mujeres, y por eso es que recibimos con mucho gusto a dos representantes del movimiento Feminismo Uruguay, María Noel Sosa y Maru Casanova. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, la marcha es hoy, la movilización es hoy. Hoy, me imagino, están convocando a todos, ¿verdad? No solo a las mujeres, a todos a que se sumen a esta marcha que nuevamente, además, en un momento muy sensible para todos nosotros por lo ocurrido en Paysandú. No es lo único, hay otros casos también que nos han estremecido muchísimo en estos meses que va del 2016, que ya podemos contabilizar, digamos, lo que es la situación de violencia de género, de violencia doméstica a esta altura del año aquí en nuestro país. Sí, en lo que va del año vamos contando 12 feminicidios solamente en el 2016. Recordemos que el año pasado, 2015, llegamos a contabilizar 39 feminicidios. Y aquí queremos hacer una puntualización, que es que el registro de estos casos los realizamos las compañeras de la Coordinadora de Feminismos de manera autónoma, ya que el Ministerio del Interior no cuenta con el número de casos, porque lo que contabilizan desde el Ministerio es los casos de asesinato por violencia doméstica. Solamente los casos de violencia intrafamiliar que se terminan en un asesinato, pero no de feminicidios, de los asesinatos a mujeres por razones de género. Ajá, o sea, hacen esa diferenciación, sí, las autoridades. Exacto. O sea, las autoridades lo que contabilizan son los asesinatos de mujeres por razones de violencia doméstica. Ajá. O sea, aquellos que su fueron cónyuge, su pareja, o expareja. Pero el feminicidio comprende más razones. Claro. Pero explícanos justamente, ¿no? Porque ahora es una palabra, el feminicidio, que empezamos a escuchar mucho más frecuentemente, pero que no, quizás no todos logramos entender cabalmente qué significa, ¿no? O cuál es la diferencia con lo que es violencia doméstica. Claro, la diferencia es el asesinato a mujeres por razones de género. Danos un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, que ocurrió este año era de una trabajadora sexual que fue asesinada por su cliente. La relación con el femicida, con el asesino, no era una relación afectiva de parentesco, no una relación intrafamiliar, sino que tenía otras características, pero igual consideramos que ese asesinato se basa por razones de género. Entonces, así como ese, ocurren otras formas ¿no? de violencia que pueden ser por afuera de las relaciones intrafamiliares. Dentro de un panorama complejo, dramático, como es el que se da cuando ocurren episodios de estas características, el hecho de que se tipifique de forma específica el feminicidio y las penas sean más graves, ¿para ustedes es un paso adelante que se está dando? En la coordinadora no hay una discusión específica en relación a la propuesta de ley o la legislación. En principio, lo que sí tenemos acuerdo es la necesidad de ponerle un nombre a las cosas que tienen un nombre. Por eso reivindicar la categoría de feminicidio, en todo caso como categoría política o como forma de decir que no estamos solo hablando de violencia doméstica, que no tiene que ver solo con una situación familiar. Entonces, sí nos parece un avance que podamos socialmente decir feminicidio a lo que es un feminicidio, porque nos permite ampliar la mirada en relación a lo que hace la violencia contra las mujeres. Seguramente eso tenga que ver con algunas legislaciones que puedan hacerse, pero no se restringe a eso, en términos generales. Y la coordinadora, como agrupación de diversos colectivos y de mujeres independientes, no tiene una postura general en relación a la ley, entonces... Bueno, y hablemos también de la efectividad de estas marchas, ¿verdad? Porque además se van a replicar hoy, me imagino que de forma simultánea, es decir, a partir de las 18 horas, la de Montevideo parte de la Universidad hasta Plaza Libertad. Sí. En el interior, ahora nos van a contar en qué departamentos también se lleva adelante esta convocatoria. ¿Qué conclusiones sacan de lo que puede ser una acción como la de movilizar a las personas, a los ciudadanos, a que también se manifiesten por esto, ¿no? Por la realidad de lo que ocurre? Sí, nosotros lo que buscamos, más allá de la movilización concreta, lo que implica en términos políticos el manifestarnos, ¿no? y demandar la ciudadanía en su conjunto en el espacio público, es también un compromiso de aquellas personas que acudan a la marcha de revisar las prácticas cotidianas que refuerzan o que sustentan las bases de esta lógica machista, ¿no? Tanto en el espacio público como, por ejemplo, los comunicadores, cómo damos la noticia, los creativos cuando pensamos una publicidad, ¿no? De cuestionar
un poco, bueno... ¿Cómo presentamos ese modelo? Claro, ¿no? exacto. Por ejemplo, si seguimos presentando estos casos como un crimen pasional, si estamos pensando en una publicidad de perfumes, si lo que estamos haciendo es mostrar una mujer con 4 hombres alrededor controlándola, ¿no? Y estamos apelando a una cultura de la violencia y de la violación, ¿no? Como también, además del marchar y el de participar en la marcha de hoy, lo que tratamos es de que reflexionemos con nuestras prácticas si estamos reforzando, si estamos reproduciendo, o si por el contrario estamos cuestionando y combatiendo las lógicas que sustentan estas violencias. Y a la vez hay algunas cosas que han sido como inesperadas y que tienen que ver con eso, que son problemas que no se reducen solamente con algunas políticas o con algunas medidas concretas, sino nos involucramos todos. Entonces, si hay una mujer que está en una situación compleja, sea de golpes o de violencia explícita o no, y no lo puedo hablar con nadie porque es un tema que no se habla, es mucho más difícil que lo trabajemos. Y este tipo de movilizaciones permiten poner el tema en la mesa de la familia, en el liceo, en otros espacios y empezar a hablar de estas cosas y problematizarlos, mirarlos críticamente. Nos han pasado cosas como en una de las marchas anteriores de mujeres que se sentaran o pasaran con su auto caminando y nos dijeran: a mí me está pasando y no sé qué hacer. No sé, colegas que han comentado, no sé, que alguien en la terapia ahí se me crucé con la marcha y me di cuenta que capaz que esto a mí me afecta. Solas, entonces, ¿no? Son como efectos más capilares en relación a cómo poner el tema y decirle a las mujeres que no están solas, que no estamos solas y que podemos como... Pero rozaste un tema interesante también, ¿no? Porque más allá de las movilizaciones, que son importantes para que esto genere conciencia en todos, más allá de analizar los aspectos que tienen que ver con lo judicial, con lo policial, hay un tema de educación aquí. Y en ese sentido, ¿se intenta o ven que es de buen recibo por parte de las autoridades elaborar una estrategia en cuanto a la educación para que esto se discuta, se hable, ya sea a nivel primaria, fundamentalmente secundaria, porque son los más pequeños muchas veces los testigos de estas situaciones de violencia, y crecen y se crían en ese contexto? Entonces me parece que en la educación también hay que hacer especial hincapié y tener una estrategia concreta. Sí, exacto. O sea, hay intentos, hay contenidos en lo que es primaria, en lo que es secundaria, de temáticas de género, ¿no? Como empezar a cuestionar un poco los roles que nos son asignados de acuerdo a nuestro sexo. Pero bueno, pero nos parece que también tiene que haber un compromiso, ¿no? O sea, más allá de estos contenidos, por ejemplo, de hablarlo en la casa, de discutirlo desde nuestras prácticas profesionales, ¿no? O sea, que exceda, no pueden estar todos los esfuerzos solamente en lo que es la educación formal, ¿no? También nosotros, como familiares, con nuestros amigos, tenemos una responsabilidad o de cuestionar estas prácticas o de reproducirlas y replicarlas. Un dato interesante me parecía necesario destacar es de los 12 feminicidios que ocurrieron este año, si comenzamos a ver el registro, casi la mitad de los casos terminan con un suicidio del asesino, que habla un poco de esa cultura del o sos mía o no sos de nadie, y que tiene que ver justamente con que estos feminicidios, si bien no, son los más visibles, los que nos causan mayor indignación, son la punta de un iceberg de un montón de otras violencias a las cuales estamos expuestas las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y que tiene que ver justamente con este lugar que se nos ubica por los roles de género de propiedad del otro, de un rol de sumisión, al cual estamos expuestas no solamente en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestras exparejas, sino que también en el espacio público, con lo que es mayormente conocido como el acoso callejero, por ejemplo, al que estamos cotidianamente expuestas las mujeres, así como, por ejemplo, con la violencia obstétrica, cuando vamos a consulta médica, en un montón de espacios en los cuales las mujeres reciben por parte de otros estas violencias por el hecho de ser mujeres y por el hecho de que se las observa de determinada forma desde esta perspectiva machista. También me parece interesante porque empiezan a utilizar más fuerte el concepto machista, ¿no? Quizás era una palabra que antes se obviaba, ¿no? Hablábamos de violencia doméstica, violencia de género, y acá estamos hablando de violencia machista. Quizás estamos en una sociedad donde todavía los valores asociados al macho
son como conceptuados muy positivamente, en algunos sectores quizás más que otros de la sociedad. ¿Cómo podemos ser claros en el concepto, ¿no? de la cosa machista como un agregado de valor y sin embargo que puede llevar justamente a este tipo de prácticas, ¿no? De una superioridad de un género sobre otro. Ahí lo que hay, como lo que en términos generales que hace nuestra sociedad uruguaya particular, pero en términos generales como una cultura que hace a la primacía de lo masculino sobre lo femenino. Y no, eso no solamente de un varón en sí mismo, sino que algunos rasgos asociados a los varones, no sé, tomar el espacio público, hablar, tener dinero, no sé, algunas cosas que no quiere decir que las porte una persona, un varón concreto, pero sí que son rasgos asociados como a lo político y demás, que están valorizados, y las cuestiones que hacen a las mujeres son las tareas de cuidado, lo que hacen a la cuestión de no sé, del cuidado en términos generales, el cuidado de los hijos, la alimentación, otras cosas que siempre están desvalorizadas en esa lógica jerárquica de los varones de sobre poder. las mujeres. Y esa relación que es jerárquica es desigual, implica esto que decía Maru recién, situaciones de violencia, y por eso decimos como violencia machista, en ese sentido de lo que implica esa primacía de lo masculino, que no hace solo a lo doméstico, sí, que y que hace como en otros ámbitos, a una ¿no? cultura laboral, que nos permea a todos. Otros síntomas también. Claro, y que nos permea a todos porque es como en distintas expresiones, pero en todos los espacios y en todos los sectores, por decirlo en un sentido amplio, siempre hay algo de eso que se juega. Lo podemos decir no sé, en si el trabajo doméstico se valora o no, o si una mujer en la universidad accede a puestos de menor jerarquía también en la escala docente, o sea, en todos los planos. ¿No advierten cierta evolución al respecto? Que se están haciendo cosas, que se están trabajando, seguramente alentadas, impulsadas por iniciativas como las de ustedes, pero no tiende a haber un cambio en la sociedad, queda mucho por hacer, el recorrido aún que queda es larguísimo. Pero yo siento, no sé, capaz que es una percepción muy personal, que hay cierto viento de cambio en ese sentido, lento, moderado, tal vez sea una brisa y no un viento, pero algo está cambiando en ese sentido, ¿o no? Sí, sí, hay un cambio, digo, si nos comparamos con nuestras madres o nuestras abuelas, vamos generaciones atrás. O con 15 años atrás, tal vez. Sí, el tema es que esto implica transformaciones profundas a nivel cultural y social, sí, y que obviamente implican un largo plazo, ¿no? Pero, o sea, más allá de eso, abocamos a que realmente todos seamos partícipes de involucrarnos y apostar a estas transformaciones. Porque si bien han habido evoluciones, también hay resistencias, ¿no? de discursos que van en contra de estos postulados. Hay organizaciones que también están en contra de estos postulados. Hay personas con visibilidad pública que también están, ¿no? que resisten a cuestionar estos privilegios que tienen socialmente los hombres atribuidos. Entonces, ¿explícitamente lo hacen? Sí, claro, de que bueno, que la violencia de género no interesa. No quiero hacer uso de discursos contrarios, pero sí, obviamente hay resistencias, porque lo que se está disputando acá son privilegios y relaciones de poder inequitativas. Entonces, si por un lado lo que estamos pidiendo, o mejor dicho, ocupándonos de luchar para recuperar o poder establecer relaciones de poder equitativas entre hombres y mujeres, obviamente aquellos que cuentan con el poder o con los privilegios sí, se van a sentir amenazados. Exactamente, entonces hay resistencias y eso es lo que implica el mantener esta lucha hoy. Están las dos cosas, ¿no? Porque por un lado es cierto que hay las movilizaciones generan efectos, permiten que algunas cosas ya no se digan con tal impunidad como se decían en otro momento. No sé, algunas cosas más concretas. Las cooperativas de vivienda están trabajando el tema, los sindicatos están empezando a tener organizaciones, dentro de sus organizaciones, comisiones de género, hay organizaciones barriales, hay mujeres que se están como empezando a organizar, hay más denuncias, esas cosas hacen como a estos efectos. Y a la vez está esto que dice Maru, en la medida que uno genera algo que altera esas relaciones que parecieran naturales, bueno, también hay resistencia, entonces, bueno. Bueno, y también eso que decían para ir redondeando, que es el revisar cada uno de nosotros qué prácticas, a veces inconscientemente, porque bueno, así fuimos muchas veces ¿no? recibiendo esa información, vamos replicando quizás, bueno, formas de ser o conductas o
damos por sentado, ¿no? Pensamientos como que sí, los hombres pueden esto y las mujeres no, y viceversa, si no tenemos que revisarlo para cuestionarnos justamente eso que quizás fuimos heredando, pero que ya hoy sabemos que no es así. Muchas gracias, mucha suerte en la movilización 18 horas hoy, ¿no? 18 horas van a estar las campanas, la performance de las campanas, a las 18 horas en la explanada de la universidad, y luego marchamos más tarde a las 18:30 a la Plaza Libertad. Sí. La convocatoria y en el interior del país, decíamos algunas ciudades que te aparecían en gráficos, acá las estamos viendo en Maldonado, en Colonia, Soriano, Durazno y San José. También está Tacuarembó, Rivera, Melo, bien. Rocha, Paso de los Toros, Florida. Es muy importante esta réplica en el interior, ¿verdad? Sí. Porque también, lógicamente, que allí suceden muchas cosas y que no sientan tampoco que únicamente nos estamos abordando desde el lugar de la capital y no desde todo el territorio, Sí, ¿no? Donde suceden casos graves. Y en cuanto a eso, son las propias organizaciones locales las que convocan, las que organizan, no es que desde la Coordinadora de Feminismos, desde Montevideo, que si bien también nuclea organizaciones del interior, decimos, bueno, nosotros vamos a hacer esto, no, sino que son las propias organizaciones que sienten estas demandas como propias y convocan desde sus localidades a participar y marchar hoy. Y además también el hecho de que en el interior se trabaje y mucho en la denuncia es importante, ¿no? La denuncia a tiempo para evitar después un drama aún mayor. Y la convocatoria es para mujeres y para hombres también. Sí, sí, Constantemente, y seguramente ellas lo pueden decir, se ven que el número de hombres participantes de este tipo de movilizaciones se ha ido incrementando, así que también eso es saludable, es un buen síntoma. Muchísimas gracias. Gracias.